Buenos días. Vamos este día a estudiar la clase de líquidos en la parte 1 que es la de la orientación. Me dice que solo tenemos una hora, así que sí, vamos a ver tocando los puntos más importantes de la clase de líquidos son largas, hay mucha información, pero bueno, para eso están las asesorías, para que hagamos uso de ellas, tanto la formal como la informal. Yo en la mañana vengo acá, ¿verdad? Entonces ustedes pueden abordarme para alguna explicación que no haya quedado clara de la clase o de la lectura del libro. Quiero decir que la bibliografía está tomada de Leninger básicamente. Les voy a enviar toda la bibliografía ahí, ¿verdad? Incluso ya extractada, para que ustedes solo la lean, directamente. En primer lugar, definir líquidos. Líquidos tenemos grasa, líquidos, grasa, que son solubles en disolventes orgánicos. Hoy esto de la que no en agua es bastante relativo, ¿verdad? Hoy se ha demostrado que hay los líquidos que interactúan con el agua y en base a la interacción con el agua, los líquidos pueden ser no polares, o sea, completamente insolubles, ¿verdad? Por ejemplo, los carotenos, o por ejemplo los ésteres de colesterol, que son insolubles, pero también hay polares, hay líquidos polares ahora, ¿verdad? Que estos tienen un nivel o un grado de interacción con el agua. Y en ese sentido pueden ser moléculas amfifílicas. Moléculas amfifílicas quiere decir que tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Una parte que es afín al agua y una parte que no es afín al agua. En ese sentido, la interacción con el agua se puede decir que va desde la insolubilidad, ¿verdad?, total o parcial, como en el caso de los trigliceroles, lo que conocemos nosotros como triglicéridos, ¿no? Y también pueden ir hasta solubles. Estos amfifílicos, las moléculas amfifílicas también son solubles, como por ejemplo los ácidos ligares. Entonces, hoy esto de que son solubles en disolventes orgánicos, pero no en el agua, pues eso queda hoy muy relativo. Yo lo puse eso a propósito porque ya anteriormente siempre se ha manejado así, de esa manera. Pero hoy esa tesis pues está completamente obsoleta. Están formados por carbono e hidrógeno, básicamente. Por oxígeno hay mínimas cantidades, pero importantes. Y también, no menos importante, jóvenes, es que ocasionalmente podemos encontrar en algunos líquidos fósforo, nitrógeno o azufre, ¿verdad? En cantidades bastante mínimas, pero muy importantes. Decirles también que proporcionan la mayor cantidad de energía, además de los carbohidratos, más que los carbohidratos, más que las proteínas. Estos proporcionan básicamente 9 kilocalorías por gramo, por mol, ¿verdad?, de líquido. De tal manera pues que son los biomoléculas
que tienen o nos dan la mayor cantidad de energía. Nosotros abusamos de la grasa, por supuesto, ¿verdad? Normalmente se dice que anda por aquí hasta 140 gramos por diario de líquidos que se consumen, cuando lo menos de lo máximo debería ser 70 gramos, ¿verdad? Ahora, estas grasas, quiero decirles que están conformadas, su naturaleza lipídica está conformada por unas unidades estructuralmente básicas que se llaman ácidos grasos. Ácidos grasos, ¿no? Estos ácidos grasos pueden provenir de tres fuentes importantes. En primer lugar, las grasas consumidas en la dieta, ¿verdad? Es lo que nosotros consumimos diariamente, como triacilgliceroles, como ésteres de colesterol, ¿verdad? Estamos consumiendo fosfolípidos de membranas, cuando comemos, por ejemplo, la piel de las aves, por ejemplo, estamos consumiendo bastante fosfolípidos. Esa es una fuente entonces de ácido graso. La otra fuente, jóvenes, es también la grasa almacenada. Nosotros almacenamos grasa en el tejido adiposo, ¿verdad? El tejido adiposo ahí está en forma de gotículas y en forma de triacilgliceroles. Así se almacena la grasa. La otra es las grasas sintetizadas de nuevo. Síntesis de nuevo, o sea, el organismo sintetiza la misma. Por ejemplo, cuando tenemos exceso de glucosa, el exceso de glucosa, entonces en ese momento el hígado convierte el exceso de glucosa en ácido graso y los empaqueta en unas moléculas que se llaman lipoproteínas. Una de ellas, las lipoproteínas de muy baja densidad, ¿no? Entonces ahí también se sintetiza de nuevo pues, ácido graso. ¿Cuáles son las funciones biológicas de esto? Bueno, primero, fuente y almacenamiento de energía. Ya hemos hablado de eso. Son parte estructural de las membranas también. Ustedes ya vieron la clase de membranas, ustedes vieron, ya voy a hacer un recordatorio, porque básicamente tenemos pues, en todas las membranas líquidos presentes. Hay otras funciones, como por ejemplo precursores de hormonas, ¿verdad? Como las hormonas sexuales, ¿verdad? Por ejemplo, que se sintetizan a partir del líquido, precursores de vitaminas, ¿verdad? Como por ejemplo la vitamina D, ¿verdad? Que también sus precursores son líquidos, mensajeros metabólicos, ¿verdad? Ya vieron ustedes la clase de biosindemia. Ustedes ya saben cuáles mensajeros metabólicos son de carácter o de naturaleza lipídica, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera les puedo mencionar porque ya se lo saben todos, ¿verdad? No, me equivoco entonces. A ver, dígame uno. Una molécula bioseñalizadora que tenga naturaleza lipídica. No. A ver. Entonces, imagínense, después le van a preguntar de líquido, voy a quedar mal yo porque va a decir el docente, no necesito eso. Bueno, una de la naturaleza lipídica, que es mensajero metabólico, es por ejemplo lo del fosfatidismo, bifosfato, trifosfato, cofactores de enzimas, ¿verdad? Cofactores de enzimas, por ejemplo la vitamina K. Vamos a ver más adelante cómo la vitamina K es un cofactor enzimático y la vitamina K es una vitamina liposoluble, ¿verdad? La A, la E y la K. Como antioxidante también tenemos la vitamina E. La vitamina E también es una vitamina de naturaleza lipídica y que actúa en el organismo como antioxidante. Ahí, este es el recordatorio. Esta diapositiva ya se la pueden ustedes, de memoria. Ahí están los líquidos de las membranas, ¿verdad? Lo traigo para que veamos aquí, por ejemplo, tenemos los líquidos de almacenaje,
los triacilgliceroles, su conformación, ¿verdad? Una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos como sustituyentes, ¿verdad? En la molécula de glicerol. Tenemos también a los lípidos de membrana importantes en los eucariotas, como por ejemplo los fosfolípidos, los glicolípidos, ¿verdad? Aquí tenemos los fosfolípidos, tenemos a los glicerofosfolípidos, a los esfingolípidos. Aquí estos derivan del ácido fosfatídico, los glicerofosfolípidos, y los esfingolípidos, de su molécula inicial, es una molécula que se llama ceramida. Luego tenemos a los glicolípidos, tenemos a los esfingolípidos y a los galactolípidos. Entonces ahí tenemos también, podemos ver nosotros cómo cada uno de estos grupos, ¿verdad?, de lípidos tienen su conformación, su estructura. Por ejemplo, si vemos aquí los glicerofosfolípidos, ¿verdad? Los glicerofosfolípidos tienen una molécula de glicerol, ¿verdad? Un esqueleto carbonado de glicerol, y los sustituyentes, que son 3 siempre. Por ejemplo, aquí, como lo vimos en los triacilgliceroles, aquí están los sustituyentes, ¿verdad? Los ácidos grasos. Aquí tienen 2 ácidos grasos, un grupo fosfato y un alcohol. Los esfingolípidos tienen aquí una molécula de esfingosina, un sustituyente de ácido graso, ¿verdad? Y una molécula de fosfato y la colina. Y así los glucolípidos, los esfingolípidos y los galactolípidos. Estos son básicamente los que nosotros tenemos en las membranas, ¿verdad? Los fosfolípidos, como glicerofosfolípidos y esfingolípidos. Pero estos tienen se conectan entre uno y otro, hay traslapes de moléculas, ¿verdad?, entre uno y otro de los lípidos que están conformando las membranas. Y entonces así tenemos, por ejemplo, que los glicerolípidos, por ejemplo, pueden estar aquí los triacilgliceroles, los glicerofosfolípidos, que aquí tenemos la fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina es importantísima porque es la que nosotros llamamos lecitina. La lecitina que está muy relacionada con el síndrome membrana hialina. El síndrome membrana hialina, además de eso, se puede tener surfactante del pulmón. Es importante entonces la lecitina, la fosfatidilcolina. Hay otros como la fosfatidilethanolamina, la serina, el inositol, bisfosfato, el fosfatidilglicerol y la cardiolipina. La cardiolipina que encontramos mucho en la membrana mitocondrial interna, ¿verdad? Importante, en las bacterias también se encuentra cardiolipina, por eso hay exámenes de anticuerpos cardiolipina para poder detectar infecciones y también coágulos. Los pacientes que tienen con trombosis recurrente se les deja antígeno de cardiolipina para detectar trombosis recurrente. Entonces es importante. También, si vemos que aquí se traslapan, por ejemplo, los glicerolípidos con los fosfolípidos para formar los glicerolípidos éter. Estos tienen una molécula de éter, como por ejemplo los plasmalógenos. El plasmalógeno es un glicerolípido éter que se encuentra mucho en la membrana de las células cardíacas, ¿verdad? También el factor activador de plaquetas, que los basófilos los contienen y que es un potente activador, ¿verdad? Para liberar serotonina. Entonces aquí tenemos también los esfingolípidos, pueden traslaparse con los fosfolípidos y formar los esfingolípidos como la esfingomielina. La esfingomielina importante que se encuentra formando las vainas de mielina de los axones de las células neuronales. Y los glicolípidos que encontramos aquí a los cerebrósidos, sulfátidos, globósidos y gangliósidos. Podríamos como resumir, ¿verdad? Como resumir, digamos, en categorías el total de lípidos que he mencionado hasta este momento. Por ejemplo, tenemos aquí los ácidos grasos, los glicerolípidos. Bueno, ácidos grasos tenemos al foleato, ya lo vamos a ver. En los glicerolípidos tenemos a los triacilgliceroles,
En los gliceros fosfolípidos, la fosfatidilcolina, que es la lecitina, que ya les había mencionado. En los efingolípidos he mencionado la efingomedina, los aminoácidos. Los esteroles lípidos, el colesterol, la progesterona, la vaginal. Los fenolípidos o fenolípidos, el farnesol, que estos son importantes en la matriz extracelular. Los sacarolípidos, como los lipopolisacáridos, y los poliquétidos, como la toxina B1. Y algunos otros componentes, otros moléculas que también son importantes dentro de este grupo. Bueno, ahí tenemos, para resumir en este dibujito, enseño tal vez un dibujito, pues, para mejor. Entonces ahí tenemos los lípidos, ¿verdad? Que he mencionado hasta ahorita, los triacilgliceroles, fosfolípidos, efingolípidos, las vitaminas liposolubles, ADK, esteroides, los glucolípidos y los ácidos grasos, ¿verdad? Así vamos. Bueno, ahí tenemos la clase de lípidos, decíamos, ya habíamos explicado la solubilidad en agua, la interacción que tienen hoy los lípidos con el agua y cómo se clasifican ahora. También que eso sí es todavía válido, la solubilidad del cloroformo, éster, que se cloruro de carbono, ¿verdad? Bien, ahí tenemos entonces las estructuras para que las recordemos. Vean ustedes cómo un ácido graso en el A, ¿verdad? En el A está conformado por una cadena hidrocarbonada y además y el ácido graso, que es la unidad básica, ¿verdad? De las grasas, de los lípidos, y un ácido carboxílico que tenemos acá, y la cadena hidrocarbonada, ¿verdad? Aquí tenemos la molécula de glicerol, ¿verdad? Con 3 carbonos, que pueden ser sustituidos, sus hidrógenos, por moléculas como, por ejemplo, ácido graso. Vean aquí, miren, tenemos un triacilglicerol, 3 ácidos grasos, sustituidos en la molécula de glicerol, ¿verdad? Luego tenemos el diacilglicerol. Hay una nomenclatura también que se está utilizando ahora para estos carbonos. Se dice SN1, SN2, SN3. Los carbonos irían de la siguiente manera. Este sería el SN1, SN2 y el SN3, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, en el diacilglicerol, vean que están siendo utilizados el SN1 y el SN2. Aquí en la molécula de monoacilglicerol está siendo utilizada nada más el carbono en SN2. Y esto así se da en la naturaleza. Luego tenemos aquí la fosfatidilcolina, la lecitina. Vean ustedes que aquí tenemos la molécula siempre de glicerol, ¿verdad? Un sustituyente de fosfato y la colina que la tenemos acá. Y aquí tenemos 2 sustituyentes de ácido graso. Aquí lo mismo en el isofosfatidilcolina, cuando estos han sido oxidados, se transforman en isofosfatidilcolina y aquí tenemos ya solamente un ácido graso. Aquí tenemos la molécula de colesterol con sus anillos cíclicos, ¿verdad? Y la parte polar con el hidróxido y tenemos la parte no polar con las cadenas hidrocarbonadas. Luego tenemos el éster de colesterol, se llama éster de colesterol porque al colesterol se le ha unido un ácido graso, ¿verdad? Por un enlace de éster.
de manera pues, que cuando decimos que se esterifica el colesterol, estamos hablando de un éster de colesterol, ¿verdad? Y el ácido fólico, que es un ácido uriano. No. Bien. Ahí tenemos también la molécula de glicerol, arriba, su esquema también, aquí, de forma representativa, la molécula de glicerol, unido a 3 ácidos grasos. Así es como se ven en cortes histológicos, ¿verdad? El tejido adiposo, donde se están almacenando los lípidos. Aquí tenemos una vista más panorámica, ¿verdad? Del diacilglicerol mixto, le llamamos mixto porque además de tener los ácidos grasos se pueden clasificar en saturados e insaturados, ¿verdad? Entonces aquí un diacilglicerol mixto es una molécula que tiene tanto ácidos grasos saturados como ácidos grasos insaturados, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Este es el insaturado, tiene dobles enlaces, tiene 2 dobles enlaces, y aquí tenemos los saturados, que no tienen dobles enlaces, unidos a la molécula de glicerol. Eso es lo que he estado hablando, ¿verdad? Los ácidos grasos saturados, aquí los tenemos el que nosotros de nuevo fabricamos, que estamos fabricando de nuevo, es el ácido palmítico de 16 carbonos. Este es el que nosotros fabricamos de nuevo en nuestro organismo. De ahí los demás nos llegan pues a través de la dieta. Estos son los ácidos grasos insaturados. Nosotros fabricamos hasta el ácido, fabricamos nosotros hasta el ácido oleico, porque ya el ácido linoleico y el alfa-linolénico que tenemos acá, estos son ácidos grasos que se llaman esenciales, porque tenemos que incorporarlos en la dieta. Esos no los puede fabricar el organismo. O sea, nosotros fabricamos hasta el ácido oleico. Los demás tienen que ser incorporados en la dieta. Dentro de los ácidos alfa-linolénicos, que son ya los llamados y bien conocidos y famosos omega 3, ¿verdad? Aquí está omega 3. Se le llama omega 3 porque a partir del último carbono, que es el llamado carbono omega, se cuentan 3 carbonos en donde se encuentra el primer enlace omega, ¿verdad? Entonces se llama omega 3. Entonces, del alfa linolénico vamos a obtener el EPA, que es omega 3 que tenemos acá, que es bien común, que se está pidiendo mucho que se incorpore a la dieta, ¿verdad? El EPA, el eicosapentaenoico, y el otro que tenemos, que es un ácido omega 3 también sermónico, que es por aquí el glucosa hexaenoico, que es el DHA. Entonces son los 2 ácidos alfa-linolénicos que son necesarios incorporarlos en la dieta, ¿verdad? Es lo mismo que teníamos acá, solamente para enfatizar acá el ácido, el alfa-linolénico, ¿verdad? Que tenemos acá. Y de los cuales también hay otra derivación que vamos a ver más adelante, como de los linolénicos, se puede derivar también el ácido araquidónico, y esto nos va a dar a los tromboxanos, a los que llamamos icosanoides. Ahí tenemos para ejemplificar, ¿verdad?, lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Aquí tenemos el oleico, hasta allí podemos nosotros fabricar. Luego tenemos el eicosapentaenoico, que es el EPA, su omega 3. Entonces aquí tenemos el carbono, son 20 carbonos, el último carbono es el omega,
y vean ustedes que en el carbono 3 está el primer doble enlace, por eso se llama omega 3. También han oído ustedes hablar de las grasas trans, ¿verdad? De los lípidos trans. Generalmente nosotros fabricamos cis, ¿verdad? En la posición cis, quiere decir la posición cis que la tenemos acá. Aquí está la posición cis, el ácido oleico. ¿Qué quiere decir la posición cis? Que los sustituyentes alquílicos están en el mismo lado. Aquí lo tenemos. Pero en la posición trans, en la forma trans, como en el ácido elaídico, tenemos los sustituyentes de la cadena, los tenemos en oposición. Aquí tenemos un sustituyente y aquí tenemos el otro sustituyente. De manera que eso hace la gran diferencia. Y esa diferencia se obtiene por mecanismos de hidrogenación. Las grasas líquidas se convierten en grasas sólidas. Y así tenemos, por ejemplo, la manteca sólida, la margarina, que es pasó de líquido a sólido, y eso se hizo por hidrogenación a altas temperaturas, y eso cambió la posición de los sustituyentes. De tal manera que eso hace la diferencia. Las grasas trans son las más nocivas. Más adelante vamos a ver cuál es el mecanismo de solidez. Aquí tenemos la estructura de un esfingolípido. Aquí tenemos la esfingosina, la ceramida, que les decía yo que es la molécula básica de los esfingolípidos. Aquí tenemos la cadena hidrocarbonada unida por un enlace amida al amino, a un amino del segundo carbono, ¿verdad? Aquí tenemos el sustituyente, que puede ser un hidrógeno en el caso de la ceramida, ¿verdad? Esto constituye pues, la molécula de ceramida básica para todos los esfingolípidos que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos esa molécula. Aquí están todos los glicerofosfolípidos, también importantes. El primero, estos son derivados del ácido fosfatídico. Aquí tenemos el ácido fosfatídico, cuyo sustituyente solamente es un hidrógeno, pero cuando los sustituyentes, que se llaman cabeza de grupo, son la etanolamina, se llama fosfatidiletolamina. Asimismo, si es la colina, se llama fosfatidilcolina, y aquí está su sustituyente, ¿verdad? Van en cada posición X de la molécula de un glicerofosfolípido. Esto creo que ya lo vieron también en parte aquí tenemos lo que yo les mencionaba anteriormente con la molécula de ceramida, donde la ceramida está sustituida, es cuando solo se sustituye el hidrógeno, pero cuando ya se sustituye por fosfocolina, eso se llama esfingomielina, o por glucosa ya se llama glucocerebrósidos, y así sucesivamente. Esta es una nomenclatura internacional en bioquímica, que también esta ruedita quiere decir es una glucosa, esta es una galactosa, ¿verdad? Aquí lo mismo, esta es una N-acetilácido amínico, que es el ácido ciánico, ¿verdad? Esta es la glucosa, este rombo que tenemos acá. Esos son los sustituyentes que encontramos entonces nosotros en la posición de cabeza de grupo en cada una de estas estructuras. Estos esfingolípidos son importantes incluso porque fíjense que son determinantes antigénicos en los grupos sanguíneos humanos. Por ejemplo, si tenemos aquí una ceramida en la cual hay una sustitución en el grupo de cabeza polar, encontramos a una glucosa, una galactosa, ¿verdad? Encontramos aquí el N-acetil neuramínico ácido, aquí encontramos otra glucosa y una fructosa. Este es el antígeno. Quienes tenemos el antígeno en nuestras membranas de los, ¿cómo se llama? De los eritrocitos, vamos a encontrar ese tipo de componentes. Si nuestro grupo sanguíneo es A, vamos a encontrar esta distribución, ¿verdad? Si es B, lo mismo acá, ¿verdad? Encontramos aquí en el grupo de cabeza polar, encontramos aquí una glucosa, una galactosa, un N-acetilación.
glucosa, galactosa y fructosa, ¿verdad? Aquí tenemos, les decía yo también que había unos índices fosfolípidos importantes que son los plasmalógenos y el activador de plaquetas, que se caracterizan porque tienen un enlace hétero. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el plasmalógeno, tenemos aquí el plasmalógeno, que decía que este es importante porque se encuentra mucho en las membranas de las células cardíacas, y el factor activador de plaquetas que activa la serotonina, ¿verdad? Y que se encuentra en los granos de los basófilos. Los fosfolípidos también es importante mencionar lo siguiente. Aquí tenemos un fosfolípido. Para que se rompan los enlaces que se encuentran en un fosfolípido, son necesarias las fosfolipasas. La fosfolipasa A1, A2, la fosfolipasa C y la fosfolipasa D. Así la fosfolipasa A1 y A2, que son estas que tenemos acá, la A1 y la A2, solizan los enlaces éster de los fosfolípidos. La C y la D rompen también cada enlace fosfodiéster del grupo de cabeza. Aquí lo tenemos. El grupo de cabeza, aquí hubo la fosfolipasa este enlace éster y este otro enlace éster que tenemos aquí en el grupo fosfato. Cuando se han eliminado algunos de estos ácidos grasos, yo les dije hace un momento, ¿verdad?, que se han oxidado, por alguna fosfolipasa, este fosfolípido pasa a ser un lisofosfolípido. Esto lo menciono porque más adelante se van a hablar de estas cosas y ya ustedes van a saber que un lisofosfolípido es un fosfolípido en el cual ha actuado la fosfolipasa. Lo mismo el colesterol. El éster de colesterol, en él puede actuar una enzima que se llama colesterolasa o colesterol esterasa, y hidrolizar este éster de colesterol en colesterol, ¿verdad? Aquí lo tenemos, colesterol y el ácido graso. Esta es una reacción reversible, quiere decir que podemos partir de éster de colesterol hacia estos productos o de estos hacia el éster de colesterol. Bien, una vez visto esta parte que hemos analizado cada uno de los componentes lipídicos, hacemos ahora ver cómo es la absorción de ellos. Aquí tenemos en esta diapositiva una vista panorámica de lo que es la digestión, ¿verdad? Cada uno de estos pasos que se va dando conlleva una serie de reacciones de moléculas que están participando, ¿verdad? Por eso digo que esta es una vista panorámica nada más. Posteriormente, si nos queda tiempo, vamos a ver cada uno de estos pasos detenidamente, ¿verdad? Bien, en primer lugar, aquí tenemos las grasas que ingresan al tracto digestivo, en este caso en el estómago. Quiero decir que en el estómago se inicia la digestión y la absorción de las grasas. En nosotros hay algunos vertebrados que se inician en la cavidad oral, pero en nosotros se inicia en el estómago. Entonces, también participa la vesícula biliar, ¿verdad?, que vierte sus secreciones al duodeno, ¿verdad?, en la segunda porción. Y luego tenemos que esta vesícula biliar va a producir sales biliares, la bilis, no la produce ella, sino que la produce el hígado, pero el hígado la envía a almacenar a la vesícula biliar, y la vesícula biliar, con la colecistocinina, vierte el ácido biliar que está ahí almacenado al intestino. ¿Para qué? Para que se dé la emulsificación. Aquí tenemos emulsificación. La emulsificación es una especie de fraccionamiento que se da de todos los líquidos en cuanto a su tamaño, ¿verdad?
Pero quiero decir que la emulsificación de un líquido empieza desde que se está preparando la comida, ¿verdad? Desde ese momento empieza la emulsificación, cuando se preparan los alimentos que vamos a comer, ¿verdad? Porque ya ahí estamos tratando de hacerlos accesibles a nuestro sistema digestivo, ¿verdad? No podemos comernos así, algunos crudos no se pueden comer, ¿verdad? Los otros no pueden comer enteros, ¿verdad? Hay que fraccionarlos. Entonces desde ahí empieza ya la emulsificación. Luego la emulsificación va a ser complementada en el tracto digestivo con la masticación. Ahí damos otra emulsificación, ¿verdad? Con el batido gástrico. El batido gástrico consiste en que el músculo del estómago, el músculo del estómago, va a producir peristalsis y entonces va a enviar de un lado a otro el contenido gástrico. De esa manera está fraccionando el contenido del líquido, lo está emulsificando. Allí van a actuar las lipasas también a nivel de estómago y el intestino, actúan unas enzimas que se llaman lipasas, ¿verdad? Las lipasas, tanto la lipasa lingual, la lipasa faríngea, la lipasa gástrica, y van a actuar sobre estos líquidos emulsificados. Esta emulsificación se terminó con la participación de la sal biliar, de los líquidos biliares. Entonces, luego de eso, estos se van a hidrolizar, estos líquidos se van a hidrolizar. Si entran como triacilgliceroles, se van a hidrolizar, por las lipasas. Se degradan entonces, aquí lo tenemos. Las lipasas en el intestino degradan. Quiero decir que en el estómago incluso ya hay absorción de líquido. Están absorbiendo los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena larga llegan hasta el intestino y ahí son hidrolizados con las lipasas intestinales. Entonces, ¿qué queremos decir con hidrolizar los ácidos grasos? Queremos decir que los ácidos grasos se desprenden de la molécula de glicerol, ¿verdad? Y entonces van a entrar a través de la mucosa gástrica, van a vencer tres barreras: una barrera de agua, ¿verdad? Una barrera de mucus y una barrera que es la membrana citoplasmática del enterocito. En este caso aquí tenemos representado un enterocito. Aquí está el enterocito. Es una célula de la mucosa intestinal, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Entonces los ácidos grasos que se han liberado por la hidrólisis que ha producido la lipasa son absorbidos, ¿verdad? Se absorben al enterocito, pasan al enterocito. Primero han vencido tres barreras: la barrera del músculo, del agua y de la membrana. En la membrana se encuentran algunos transportadores, proteínas del mión, transportadores de líquidos y además translocasas de líquidos. Se encuentran tres tipos de proteínas ahí, en esa membrana del enterocito, que van a hacer posible que el ácido graso entre al enterocito. Una vez el ácido graso ha entrado al enterocito, allí se van a volver a reesterificar. Esta cuestión es de que se hidrolizan y se reesterifican. Se hidrolizan y se vuelven a reesterificar, ¿verdad? Entonces aquí se hidrolizaron, ¿verdad? En el úmero intestinal. Ingresaron como ácido graso, pero dentro del enterocito se vuelven a reesterificar y se vuelven a convertir en triacilgliceroles. Esos triacilgliceroles ya dentro del enterocito, ¿verdad?, van a conformar, junto con otras moléculas, fosfolípidos, por ejemplo, ésteres de colesterol, van a conformar una biomolécula muy grande que es una lipoproteína, que se llama, aquí lo tenemos, esta biomolécula, una molécula que se llama kilomicrón. Entonces, en este kilomicrón van a viajar los triacilgliceroles, los ésteres de colesterol y los fosfolípidos. Estos caen a la linfa. Una vez salen del enterocito, van a caer en la linfa. Son llevados por el ducto torácico hasta llegar a la vena subclavia. La subclavia lleva hasta el corazón, ¿verdad? Y luego distribuye todo el sistema, ¿verdad?, circulatorio. Entonces, luego, al llevarlo por la sangre,
lógicamente lo va a llevar hasta su punto final. Cuando llegan a los capilares, ahí encontramos otra enzima que se llama lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa va a hidrolizar otra vez a los triacilgliceroles que vienen en el ionirol, lo va a hidrolizar y lo va a incorporar al adipocito o al miocito, que es que lo vamos a utilizar en ese momento. Las células cardíacas utilizan mucho ácido graso, ¿verdad? Entonces, si no, se van al adipocito para ser almacenadas. Pero lo que quiero decir es que cuando llegan al adipocito, se vuelven a reesterificar. Ahora, se vuelven a convertir en triacilgliceroles, ¿verdad? Y allí se almacenan en gotículas, que van a estar almacenadas esperando que haya una señal hormonal, ¿verdad? Como por ejemplo el glucagón, como por ejemplo el cortisol, ¿verdad? Para que estos puedan hidrolizarse nuevamente, llegar al miocito y servir como fuente de energía para ser oxidado. La oxidación de los ácidos grasos es otro proceso enorme, ¿verdad? Lo vamos a ver en una de estas próximas clases. Bien, queda comprendido este mecanismo como esta diapositiva panorámica que tenemos, porque cada uno de estos procesos conlleva, les decía hace un momento, una serie de reacciones. Veremos algunas de ellas. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Todavía tenemos tiempo. Muy bien. Esto para reafirmar, ¿verdad? Lo que decíamos, es una diapositiva de Mark. Aquí tenemos los triacilgliceroles que ingerimos en la dieta, las sales biliares, el páncreas que está participando también, ¿verdad? Aquí también lo traje por esto del páncreas, porque el páncreas también participa, enviándonos una enzima importante, la lipasa pancreática, ¿verdad? Que llega al intestino, que es la que anteriormente vimos como lipasa intestinal. Esta es la lipasa pancreática que viene del páncreas junto con el bicarbonato. Las células acinales del páncreas están produciendo la lipasa, pero las células ductales, o sea, de los conductos del páncreas, son las que producen el bicarbonato. Este bicarbonato es importante porque las enzimas pancreáticas, la lipasa y la colipasa, que actúa como un cofactor de la lipasa, solo actúan en un ambiente alcalino. Entonces, para que actúen adecuadamente en un ambiente alcalino, el páncreas les provee de bicarbonato. Entonces, el bicarbonato llega hasta el intestino y así las enzimas pueden actuar adecuadamente. Porque de lo contrario, estas enzimas serían desnaturalizadas, ¿verdad? Y no podríamos hidrolizar a los ácidos, a los triacilgliceroles. Entonces, tenemos acá que vienen las sales biliares, emulsifican a los triacilgliceroles, o sea, ya les dije que emulsificar es fragmentar, fraccionar a los líquidos, hacerlo de un tamaño grande, de un tamaño más pequeñísimo, de tal manera que puedan actuar las enzimas, la lipasa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los ácidos grasos, por medio de la lipasa y la colipasa. La colipasa les decía yo que actúa casi como un cofactor, pero también tiene otra manera de actuar, porque la lipasa en su sitio activo tiene un enrollamiento de una cadena polipeptídica, de tal manera que el sitio activo de la enzima se encuentra como construido. Entonces la lipasa lo que hace es, al unirse, hace un cambio conformacional, espacial, esférico, en la molécula de lipasa. Y entonces el enrollamiento que estaba en el sitio activo desaparece. Y entonces ya puede unirse al sustrato. De esa manera entonces actúa también la colipasa. Esa colipasa, al hidrolizar a los triacilgliceroles, genera a los ácidos grasos. Los ácidos grasos en forma de 2 monoacilglicerol, aquí, ¿verdad? Siguen siendo objeto de acción de las sales biliares,
se conforman en unas estructuras que se llaman micelas, ya vamos a ver cuáles son las micelas, y luego entran al enterocito, aquí está el enterocito, miren, entran al enterocito, de la célula de la mucosa intestinal, como ácido graso o como dos monoacilgliceroles, para luego reesterificarse y formar el kilomicrón naciente que va a la linfa y luego a la sangre y luego a llegar al linfocito o al leucocito. Bien. Aquí tenemos uno de los de los transportadores, ¿verdad? Es una proteína de unión a ácido graso, FABP, pero además de eso les mencioné otros dos: translocasa de ácido graso y proteínas de transportadores de lípidos. Hay tres tipos de proteínas ahí en la membrana que van a llevar a los ácidos grasos desde el lumen intestinal hasta el citoplasma del enterocito. Bueno, eso ya lo expliqué, ¿verdad? Estos ácidos grasos llegan hasta allí en forma de micela. Las micelas son una estructura que ahora vamos a ver más adelante. Hay una diapositiva con cómo se forman las micelas. Pero la micela es una estructura donde van a transportarse los ácidos grasos, ¿verdad? Y todos los líquidos que tienen que llegar hasta la membrana citoplasmática del enterocito, venciendo primeramente, les dije yo, las tres barreras, ¿verdad? La barrera del agua, la barrera del mucus y luego la de la membrana citoplasmática. Ahí tenemos, ¿verdad? Siempre la definitiva. Aquí tenemos entonces, ¿sí? Cómo primero se forman gotículas de emulsión o partículas de emulsión o gotitas de grasa, como quieran llamar. Ya me parece más elegante decir partículas de emulsión. Partículas de emulsión. Entonces aquí tenemos una partícula de emulsión. ¿En qué consiste? Tiene un núcleo y tiene capas, una serie de capas, ¿bien? En las capas, en estas capas que ven, tres capas, tenemos a los lípidos superficiales. Tenemos ácidos grasos hidroxilados, o sea, los jabones de ácido graso, los monoacilgliceroles, lisolecitina, colesterol, sales biliares, ¿eh? Aquí, en estas tres capas. ¿eh? En el interior, que le llamamos núcleo de la partícula de emulsión, tenemos a los triacilgliceroles, los diacilgliceroles y a los ésteres de colesterol, los más insolubles, ¿eh? O sea, los no polares, los que son prácticamente insolubles. Algunos de ellos son solubles, pero que su solubilidad va variando, ¿verdad? Yo les decía que los polares, que son moléculas amfifílicas, pueden estos tener una parte polar y una parte no polar. Y eso les da cierto nivel de interacción con el agua. Luego, estas habilidades siguen actuando, ¿verdad? Siguen actuando en esta vesícula, o más bien esta partícula de emulsión, y luego esta partícula de emulsión, como por gemación, se obtiene otra más pequeña, otra partícula de emulsión más pequeña, siempre multilamelar, o sea, con varias capas alrededor de un núcleo. Siguen actuando las sales biliares, emulsificando, o sea, fragmentando, y luego hacen que prácticamente desaparezca las capas, ¿verdad? Ya ven ustedes en la última, que solo es una capa, es unilamelar, o sea, una sola capa. Esto es lo que nosotros llamamos una micela, ¿verdad? La micela entonces se originó a partir de la partícula de emulsión, ¿verdad? La partícula de emulsión, que tenía varias capas, un núcleo multilamelar, ¿verdad? Luego las sales biliares se siguieron emulsificando hasta llegar a obtener una micela. Esa micela es la que va a llevar todos los líquidos que tienen que ser absorbidos, ¿verdad? Venciendo las tres barreras y luego entrando a la membrana citoplasmática del enterocito por medio de las tres proteínas que he mencionado, proteínas de unión, ¿verdad?
los transportadores y las trabajadores. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí va como la micela, como en la partícula de emulsión, ¿verdad? Una partícula de emulsión está formada, luego posteriormente las sales biliares van actuando, fragmentándola, la van haciendo más pequeña hasta que llega al cerca de la membrana citoplasmática y ahí nos esperan las proteínas. Aquí están las proteínas que yo les mencionaba. Estas son las reacciones que se van dando en cada parte o en cada paso, en cada fase que se va dando de la absorción de los líquidos, digestión y absorción de líquidos. Por ejemplo, los ésteres de colesterol, cuando son absorbidos en el enterocito, ahí hacen una reacción que es esta que tenemos acá, ¿verdad? Ésteres de colesterol, por la colesterol esterasa, se transforma en colesterol libre y el ácido graso libre. Lo mismo acá, ¿verdad? La fosfatidilcolina, un fosfolípido, ¿verdad? Por las lipasas van a liberar dos ácidos grasos y la glicerofosfolícolina, que queda como una molécula aparte. Luego tenemos también que los triacilgliceroles, ¿verdad? Los triacilgliceroles, aquí, por la lipasa pancreática, ¿verdad? La lipasa intestinal, estos triacilgliceroles van a ser hidrolizados y llevados hasta 2 ácidos grasos más un monoacilglicerol, ¿verdad? Que es un 2 monoacilglicerol. 2 porque se encuentra el único ácido graso que queda ahí, está en el carbono 2, el SN2. Bueno, así sucesivamente tenemos en otro, pero esto ya la vimos. Ya lo traía para eso, dejar un poco más claro. Un adulto ingiere entre 60 y 150 líquidos al día, gramos de líquidos al día. Lo que yo decía al principio, ¿verdad? Llegamos a ingerir esa cantidad cuando realmente lo que necesitamos es hasta 70 gramos diarios, que nos van a proveer un 30% de las calorías necesarias básicas para 24 horas. Entonces, el exceso nos va a producir acúmulo de líquidos. Todos los excesos son malos, incluso en la comida, ¿verdad? No solamente excesos de los vicios, sino también excesos en la comida, ¿sabes? Nos llevan a problemas. Esta es la reacción básica que se da en el enterocito. Esta reacción, por favor, quiero que se la aprendan bien, ¿verdad? Porque aquí vamos a tener la absorción. Aquí tenemos, miren, las microvellosidades de las células del enterocito. Ustedes saben que las células tienen microvellosidades, las que van a formar al final pliegues, que van a aumentar la superficie de absorción. Aquí es donde tenemos las proteínas. Se ingresa colesterol por una aciltransferasa y un ácido graso activado. Un ácido graso se activa cuando al ácido graso se le une una coenzima A. Cuando ha reaccionado con un tiol de coenzima A, entonces ese ácido graso se denomina a partir de ese momento ácido graso activado, ¿verdad? Entonces se une a un ácido graso activado y se forma entonces un éster de colesterol, que es el que va a formar alquilomicrón. También tenemos los ácidos grasos que han sido incorporados, estos por las lipasas, por sintetasa también denominadas sintetasas de acil coenzimo A, van a formar el acil coenzimo A grasa, que es se activan, ahí se han activado los ácidos grasos porque se han unido a un tiol de coenzimo A, y luego tenemos acá el monoacilglicerol, como es solamente un ácido graso, monoacilglicerol, eso quiere decir que quedan 2 espacios vacíos para llenar a la molécula de glicerol, que tiene 3 sustituyentes, 3
lugares donde se pueden unir ácidos grasos, y aquí solo tenemos lo tenemos como monoacilglicerol. Entonces hay espacio para dos ácidos grasos, que son estos con los que se van a unir. Miren, se unen acá uno y el otro acá, y tenemos entonces ya un triacilglicerol. Aquí lo tenemos, el triacilglicerol. Y luego este triacilglicerol va a conformar, se va a incorporar a la molécula del kilomicrón. El kilomicrón tiene una estructura, no vamos a ver esa estructura ahora, porque si no, nos vamos a llevar más tiempo, pero tiene una estructura. Creo que esta estructura de los kilomicrones la vamos a ver hasta el ciclo 2, me parece, ¿verdad? Donde vamos a ver cómo está conformado el kilomicrón, que para que tiene todo eso, porque es una estructura compleja, importantísima, ¿verdad? Y transporta líquido. Este kilomicrón, les decía yo, que al salir del enterocito, ¿hacia dónde sería? Hacia la linfa, ¿verdad? Y luego la linfa pasa a la sangre. Luego de la sangre va a llegar hasta el adipocito o el miocito. ¿Qué es lo que teníamos en el anterior? Aquí, bueno, tenemos aquí como un kilomicrón se va a formar, ¿verdad? ¿Cómo se forma un kilomicrón? El kilomicrón se forma en el retículo endoplasmático rugoso, luego pasa al aparato de Golgi, y aquí es donde se empaqueta y se forma el kilomicrón naciente, ¿no? Y luego por endocitosis va a salir de la célula, ¿verdad? Y va a caer a la linfa. Es lo que hemos estado hablando. Básicamente, aquí tenemos un esquema, esta es de una manera esquemática, cómo se absorben los ácidos grasos en el enterocito, porque está el esquema ya más químico que la otra diapositiva, pero para que lo veamos, este es más sencillo para entenderlo y comprenderlo, ¿verdad? Vemos aquí, tenemos la luz intestinal, ¿verdad? Aquí tenemos la luz intestinal, el enterocito, ¿verdad? La membrana basal, y aquí tenemos ya la linfa donde cae el kilomicrón. Entonces aquí tenemos el triacilglicerol que por la limpasa es llevado a ácidos grasos, más dos monoacilglicerol. O también a ácidos grasos como tal, ¿verdad? Entonces hay dos vías de absorción de estos líquidos, dos vías de absorción. La primera vía es la vía del monoacilglicerol y la segunda vía es la vía del ácido fosfatídico. La vía del monoacilglicerol, aquí encontramos que los ácidos grasos ingresan, entran al enterocito, entran el 2-monoacilglicerol, y el 2-monoacilglicerol es esterificado, ¿verdad? Es esterificado hasta convertirse en triacilglicerol. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Triacilglicerol. Luego, en la otra vía, que es la vía del ácido fosfatídico, el ácido fosfatídico deriva del glicerol 3-fosfato, entran los ácidos grasos, como ácidos grasos, aquí no entran como dos ácidos grasos y monoacilglicerol, sino como tres ácidos grasos, ¿verdad? Libres, aquí los tenemos, aquí están los tres ácidos grasos libres, que entran, y esos van a deserificar a la molécula del ácido fosfatídico. La tenemos acá, ¿verdad? Ahí está el ácido fosfatídico, ¿verdad? Que se va a esterificar con las tres moléculas de ácido graso, ¿verdad? Y al final vamos a tener siempre un triacilglicerol, el cual se va a unir a los fosfolípidos, a los ésteres de colesterol, que están también dentro ahí del enterocito, y van a fabricar o a formar el kilomicrón que va a caer a la linfa. Este es el esquema químico que tenemos de las dos vías, de la vía del monoacilglicerol y la vía del ácido fosfatídico, ¿verdad? Son importantes, vean la del monoacilglicerol. Hay un monoacilglicerol que va a ser esterificado en el interior del enterocito. Y en la vía del ácido fosfatídico hay un ácido fosfatídico, ¿verdad? Que deriva
el fosfato 3, el glicerol 3-fosfato, y ahí deriva el ácido fosfatídico, el cual va a ser esterificado primeramente en monoacilglicerol, en diacilglicerol y luego en triacilglicerol, ¿verdad? Entonces, al final, tanto la vía del ácido fosfatídico como la vía del monoacilglicerol, lo que van a hacer es fabricar triacilglicerol, ¿verdad? O sea, se reesterifican otra vez, ¿verdad? Se vuelven a reestructurar los triacilgliceroles para conformar entonces lo que se llama el kilomicrón, que los va a transportar en la linfa y en la sangre hasta llegar a su blanco, que es el tejido adiposo o el tejido muscular. Es lo que habíamos ya mencionado anteriormente, ¿verdad? Como una vista panorámica ya de todo lo que hemos hablado hasta este momento. Hay algo importante también, que las sales lineares, después de que han emulsificado a los líquidos, estas se vuelven a reutilizar. Se reutilizan. Y entonces, estas sales lineares de nuevo pasan al hígado, ¿verdad? Pasan al hígado nuevamente a través de la circulación enterohepática, ¿verdad? La circulación enterohepática. ¿Saben ustedes cuál es la circulación enterohepática, verdad? Porque ya lo vieron a la anatomía. Todos lo vieron a la anatomía. Es la historia de todos los grupos de medicina. Pues, llegamos a la última clase de bioquímica y no han visto todavía algo de anatomía. Entonces aquí, igual, ¿verdad? Pues la circulación enterohepática son todas las venas mesentéricas que están ahí en el intestino, que recorren toda la sangre de los intestinos y conforman la vena mesentérica superior y inferior y forman una vena gruesa que se llama vena porta, y la vena porta entra al hígado. Entonces, esa es la circulación enterohepática, del intestino al hígado. Entonces, por ahí se va la bilis, por ahí se va la sangre biliar, ¿verdad? Para ser reutilizada. Se dice que un molde de ácido biliar puede reciclar hasta 18 veces. De tal manera que el organismo es altamente ahorrativo, ¿verdad? Entonces, ese es el esquema que tenemos. Bueno, resumiendo, en la boca pues tenemos la lipasa lingual, que es ácido resistente, que actúa hasta el estómago. Se produce en el dorso de la lengua, pero va a actuar hasta en el estómago, ¿verdad? Con los hidrolizando a los ácidos grasos, los diacilgliceroles, con los ácidos grasos de cadena corta, son los que se van a hacer ahí, de cadena corta. En el estómago tenemos la lipasa gástrica, también ácido estable. Actúa ya en el estómago, ¿verdad? También. Quiero decirles que esta lipasa gástrica, la lipasa lingual, la lipasa faríngea, se están produciendo en los neonatos. Los lactantes, los niños, los neonatos, los recién nacidos, hasta los 3 días. Y luego vienen los lactantes hasta los 2 años. Entonces, estos niños ya están funcionando también es importante la función de la lipasa lingual, faríngea y gástrica, ¿verdad? Porque en ellos todavía el páncreas no está produciendo la lipasa pancreática en la cantidad normal, ¿verdad? Se normaliza hasta ya los 3-4 años. Entonces, en los primeros 2 años, básicamente el niño está hidrolizando a los diacilgliceroles gracias a la lipasa lingual, a la lipasa faríngea y a la lipasa gástrica. Incluso las sales biliares la llevan, protegen a estas enzimas, incluso en el intestino. De tal manera que las lipasas linguales, faríngea y gástrica actúan también a nivel intestinal. Eso es en el neonato. No en adultos. Luego tenemos el páncreas también, que ahí tenemos a la lipasa pancreática, la colipasa, que ya les decía el mecanismo de acción de la colipasa, la hidrolasa del éster de colesterol o colesterol esterasa, las fosfolipasas, ¿verdad? Y en el hígado que se producen las sales biliares. Ahí se produce la bilis en el hígado. En el otro ciclo vamos a ver la producción de la bilis, dónde se produce, cómo se produce en el hígado, ¿verdad? Y que la vesícula biliar no sirve de almacenaje. Y que gracias a una hormona que le da la señal, cuando llegan los lípidos al estómago, le da la señal para que ésta se contraiga y pueda sacar, expulsar o excretar la bilis, ¿verdad?
Entonces aquí están todas las enzimas que están involucradas, ¿verdad? La lipasa lingual, gástrica, la lipasa pancreática, la colesterolasa y la fosfolipasa, ¿verdad? Y ahí están los órganos que se las están produciendo. Ahí ya vimos la acción de la lipasa pancreática también, a nivel de las micelas, la colipasa también, que cómo actúa, les decía yo que es como un cofactor, también actúa como, como una molécula de anclaje, la colipasa. La colipasa se puede unir a la interfase agua-grasa, agua-aceite que hay a nivel del mucus, del estómago, del intestino, y entonces atraer a la lipasa, de tal manera que la lipasa pueda actuar. Entonces tiene múltiples acciones la colipasa. Bueno, aquí están lo que yo les mencionaba, como hay algunas funciones múltiples de las sales biliares, no solamente es la de emulsificar, vean, aumenta la digestión y absorción de los lípidos, ya que disminuye la tensión superficial, activa la lipasa pancreática, presenta acción laxante, antiséptica intestinal contra los gram positivos, bacterias gram positivas que causan infecciones, favorece la absorción de colesterol y vitaminas liposolubles, neutralización de ácidos, excreción de pigmentos biliares, una acción estimulante de más producción de bilis, que es lo que llamamos acción colerérica. Aquí tenemos la estructura de un kilomicrón, vean ustedes cómo es un kilomicrón, que es el que sale del enterocito, ahí va a caer a la linfa, ¿verdad? Tenemos, miren, en su interior un núcleo y una corona, que se llama esto que es alrededor. La corona está formada por fosfolípidos, el núcleo está formado por triglicéridos y ésteres de colesterol. Hay moléculas de colesterol libre entre los fosfolípidos y el núcleo, y tenemos unas proteínas que se llaman apoproteínas, que son estas que tenemos en verde, en rosado y en rojo, la ApoB48, la C3 y la C2. Esta ApoB48, apoproteína B48, es la característica del kilomicrón. Entonces vean la estructura esférica con un núcleo y una corona que tiene fosfolípidos. ¿Por qué los fosfolípidos? Porque los fosfolípidos son moléculas amfifílicas, que tienen una parte polar y una parte no polar. La parte polar se dirige hacia la lucha intestinal y la parte no polar hacia el interior, donde se encuentran las moléculas prácticamente apolares, no polares, que son insolubles, que ahí están los triacilgliceroles y los ésteres de colesterol. Bueno, es lo que hemos hablado. Igual, aquí tenemos cómo los kilomicrones, ¿verdad? Después de que se han producido en la mucosa intestinal, ¿verdad? Llegan a la sangre, llegan hasta los capilares, donde está la lipoproteína lipasa, LPL, lipoproteína lipasa, ¿verdad? Que van a hidrolizar a los triacilgliceroles que vienen adentro. Los hidrolizan, liberando entonces ácidos grasos más glicerol. Los ácidos grasos se liberan del glicerol y el glicerol queda libre de nuevo. El glicerol va al hígado nuevamente, ¿verdad? El glicerol puede servir para otras vías también, ya las van a ir viendo más. Yo creo que ya vieron la gluconeogénesis. ¿Vieron gluconeogénesis? Entonces el glicerol es gluconeogénico, ¿verdad? Es una molécula gluconeogénica, ¿sí o no? ¿Ah? Yo no me acuerdo, ¿no? ¿Sí o no? Sáquenme de la duda. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Y eso puede dar también a la vida de la gluconeogénesis. Entonces, aquí tenemos. Entonces el glicerol se va para el hígado, ¿verdad? Ahí cumple otras funciones. Lo importante para nosotros acá es que el kilomicrón, que traía triacilgliceroles, la lipoproteína lipasa los hidroliza. Y los ácidos grasos pueden tomar dos vías, ¿verdad? Una hacia el tejido adiposo para reesterificarse nuevamente y almacenarse como triacilgliceroles, o pasar a un miocito, a una célula muscular, ya sea cardíaca o esquelética, ¿verdad? Y
ser utilizado ahí como fuente de energía, por la oxidación de los ácidos grasos. Aquí yo esta diapositiva solamente quiero que aprendamos una cosa, y es que el exceso de glucosa que está llegando a nuestro organismo nos va a producir gran cantidad de BLDL. ¿Y qué son las BLDL? Son lipoproteínas, igual que el kilomicrón. El kilomicrón es una lipoproteína. Esta es otra lipoproteína. Y lo que lleva aquí bastante, en su mayor porcentaje, lo que lleva la BLDL es triacilglicerol para distribuirlos al organismo, ya sea en el tejido adiposo o ya sea en los miocitos, ¿verdad? Generalmente lo lleva para los adipocitos. Entonces, el exceso de glucosa. Sin embargo, esta vía, ustedes ya la vieron. Ya vieron la vía del aspecto de fosfato, ¿verdad? Aquí ya la vieron. Entonces, esto de aquí, cualquiera de ustedes me lo podría explicar, ¿no? Bueno, no tiene mayor ciencia. Es tan elemental como comerse una pupusa de hora. Entonces, miren, aquí está, ¿verdad? Por las vías que van pasando, la glicólisis, ¿verdad? Hay vía del aspecto de fosfato, porque necesitamos NADPH, ¿verdad? Luego tenemos lo de los ácidos grasos, aquí tenemos el hidroxilfosfato, miren, la lipogénesis, aquí la lipogénesis no la hemos visto, se la vamos a ver en la otra clase, esa es la lipogénesis. La lipogénesis nos lleva a formar triacilgliceroles y a ser empaquetados en BLDL. Es lo mismo que teníamos aquí. Aquí tenemos ya la BDL formada, miren, en el retículo endoplásmico rugoso, luego en el complejo de Golgi se forma una vesícula secretora que es la BLDL, por eso si no se sale la BLDL y ahí tenemos una BLDL, que es otro mismo proteína. En el estado alimentado, cuando estamos bien, ¿verdad? Normalmente, aquí tenemos que van a estar entrando los ácidos grasos van a estar entrando a la adipocina, en el estado alimentado, ¿verdad? En el estado alimentado los adipocitos se van llenando de grasa, ¿verdad? Se van llenando cada vez más de grasa. Eso es el estado alimentado, es lo que representa esta disposición, ¿verdad? Se dice que nosotros nacemos con una cantidad ya genéticamente establecida de adipocitos. Entonces, unos tienen tendencia a engordar más, otros tienen menos tendencia a engordar a pesar de las comidas, ¿verdad? Eso es debido a una cantidad genéticamente establecida de adipocitos que nosotros tenemos. Alguien puede tener 100 adipocitos, pero los 100 adipocitos van a llenar, ¿verdad? Hablan hipotéticamente, ¿verdad? 100 adipocitos tiene que haber los 100 adipocitos, pero si alguien solo tiene 10, que son 10, va a haber menos, ¿verdad? Va a tener menos, y aunque coma más, ya no va a engordar más porque tiene 10. Entonces, ese es el asunto. Entonces, aquí en el estado alimentado, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado de la LPL, ¿verdad? De la lipoproteína lipasa que va hidrolizada a los triacilgliceroles, los ácidos grasos van a pasar a la célula adiposa. No así en el estado de ayuno. ¿Verdad? En el estado de ayuno lo que va a suceder es lo contrario. En el estado alimentado todos los ácidos grasos entraban. Aquí todos los ácidos grasos, los triacilgliceroles, que están en el adipocito, aquí, estos se van a hidrolizar en ácidos grasos, ¿eh? Y van a salir. Esto es ante una señal. Esto se llama lipólisis. Esto es lo que se llama la lipólisis. Hay dos lipólisis. La lipólisis gástrica, que es donde están hidrolizando por primero los triacilgliceroles, y la lipólisis esta ya a nivel de adipocitos, ¿verdad? De una señal hormonal, ¿verdad? De sello de estrés, por ejemplo, la hormona del estrés, ¿verdad? El cortisol, ¿verdad? El cortisol o el glucagón, en los casos de inanición,
¿verdad? Los triacilgliceroles que tenemos almacenados en el adipocito van a estarse hidrolizando por una vía que se llama la vía de la lipólisis. Esa vía la vamos a ver en la otra clase. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado también, ¿verdad? De cómo los triacilgliceroles pues, se van a almacenar en el adipocito, ¿verdad? Al aumento de glucosa, o al aumento de los PLDL, de la PLDL que tenemos acá, que llevan triacilgliceroles. Ya les digo que la PLDL llevan triacilgliceroles que se han fabricado de nuevo en el hígado. Esta es la vía de la lipólisis que vamos a ver. Solo las tengo panorámicamente para la vez. Aquí, ante una señal hormonal, por la vía de la adenosiclasa, asociada a proteína G, ¿verdad? El ATP pasa a AMP cíclico, la PK se activa, la proteína quinasa A se activa, y luego se va a dar un proceso ahí que vamos a ver más adelante, de tal manera que al final los triacilgliceroles que tenemos almacenados en la gotícula de líquidos en los adipocitos van a hidrolizarse en ácidos grasos, los cuales van a caer a la sangre, van a pasar a los capilares sanguíneos, las cuales van a ser transportados por la albúmina. La albúmina transporta estos ácidos grasos hasta llevarlos hasta el miocito. Donde van a ser utilizados aquí al miocito. Porque si están saliendo aquí, no para ir almacenados por lugar, sino están saliendo aquí para ser utilizados como fuente de energía. Es lo que llamamos nosotros la beta-oxidación. Oxidación de los ácidos grasos. Bien, el control hormonal de esto, del metabolismo de los lípidos, vamos a tener importantes algunas células endógenas del intestino que van ya les decía yo, bueno, a un grupo, hablábamos, cuando estábamos viendo la distribución de hormonas, decíamos que hoy el sistema endocrino no solamente son órganos, sino también tejidos. Hay los tejidos, el tejido, la glucosa intestinal, el tejido epitelial de la glucosa intestinal tiene muchas células que son endógenas, ¿verdad? Y que están produciendo hormonas. De tal manera pues que nos van a estar ayudando también a la digestión y a la producción de los lípidos. Pero una de las más importantes, aparte de las células endógenas del intestino, el tejido epitelial del intestino, vamos a tener la colecitocinina. Esta colecitocinina que va a estar siendo, más bien su acción la va a ejercer en la vesícula biliar para que se contraiga. La combinación de la vesícula biliar de tal manera que pueda expulsar a la bilis. Entonces la colecitocinina es importante cuando apenas ha caído los lípidos en el estómago, se desencadena la producción de colecitocinina, la llegada de colecitocinina a la vesícula biliar y esta se contrae para sacar la bilis. Bueno, y la otra es la secretina, ¿verdad? Que está siendo producida por células intestinales y que hace que el páncreas y el hígado descarguen en la intestinal una solución rica en bicarbonato. Ya les decía yo que el bicarbonato se estaba produciendo en las células ductales de los ácidos pancreáticos. Bueno, aquí tenemos los ácidos biliares, los mencionamos desde un principio, ¿verdad? Decíamos que son moléculas amplifílicas, pero que tienen un carácter bastante soluble, ¿verdad? Soluble, de tal manera porque es importante porque a través de estos ácidos biliares viajan muchas sustancias de desecho que se han solubilizado en el organismo y que a través del hígado de la vesícula biliar van a salir. Y del intestino. Aquí tenemos algunos contenidos de ácidos grasos, ¿verdad? Que contienen algunos alimentos que estamos comiendo constantemente, ¿verdad? La alimentación pues, de la actual generación, de la generación Z, la generación Z, digital, ¿verdad? Y entonces ahí miren, ahí están las
pizza, ¿verdad? Lo que se comen. Muffin. Sí, bueno, ahí tenemos tortillas de maíz que venden ahora. Bueno, los nuggets. Bien. Y ahí tenemos el contenido de grasa, ¿verdad? Vean ustedes también cómo el contenido de ácidos grasos saturados e insaturados, cómo varía en las diversas grasas que encontramos con aceite de oliva. El aceite de oliva, porque tanto se ha formado, la verdad realmente también el exceso es negativo, porque contiene ácido linoleico, o sea que aún no ha sido llevado a omega 3. El linoleico es un ácido omega 6, no es omega 3. Entonces el exceso también nos puede causar dificultades. Hay una comparación, ¿verdad? Una comparación de los grasos de ácidos grasos saturados e insaturados que pueden contener algunos alimentos que estamos comiendo, como grasas de carnes, margarinas y el aceite de oliva. Ya estuvo el tiempo, ¿va? Bueno, ahí tenemos la cantidad de kilocalorías que nos están proporcionando los lípidos en comparación de las demás biomoléculas. Y bueno, vamos a pasar a esta mejor. Es la penúltima. Sí, nada más para decirles que los lípidos participan mucho en este fenómeno de la aterosclerosis, que también lo vamos a ver en detalle más adelante, pero que al final nos van a producir trombos o ateromas que nos van a obstaculizar el paso de la sangre, y eso nos va a producir una anoxia, una hipoxia anoxia, isquemia, la isquemia, poca irrigación, anoxia, falta de oxígeno, y al final nos va a llevar a la muerte del tejido por anoxia. La muerte del tejido por anoxia, eso se llama infarto. Esto es la muerte, porque es tipo de muerte, ¿verdad? La muerte por anoxia, la muerte por microorganismos y la muerte programada. Programada, pues ya tiene contado el día, ¿verdad? Entonces, pero esta es la muerte por anoxia y infarto. Producido por un trombo, un ateroma que obstaculiza el paso de la sangre. Produce isquemia. Isquemia es falta de irrigación intestinal. Bien. Porque este era lo último. Sí, este era lo último. Bueno. Vamos a quedar entonces acá. Jóvenes. La próxima clase que ya vamos a empezar un poquito más antes, quizás un cuarto, digo yo, a las 7 para que podamos terminar bien la clase. Hola. Una preguntita. Dígame. Los corticosteroides, como son hormonas, contarían como primeros mensajeros lipídicos. Como son derivados del colesterol, esa es mi duda. Sí, pero es que no todas las moléculas derivadas del colesterol son moléculas bióticas. Ahora,
si lo tomamos como, estos serían los primeros mensajeros, ahí sí, toda hormona es un primer mensajero. Y si es un corticosteroide, deriva del colesterol. Pero hay otras moléculas derivadas del colesterol que no necesariamente. Otra era sobre la lipasa pancreática. Si esa lipasa puede llevar a patología por absorción de grasa. Sí, claro, la correa.